Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a repasar cómo llevar a cabo el producto escalar, también llamado producto punto, y el producto vectorial o producto cruz entre dos vectores. Será muy importante destacar que la información que aquí daré aplicará únicamente para vectores que se encuentren en tres dimensiones, también llamados vectores en R3. Vamos a ver cómo llevar a cabo estas operaciones. Comenzamos con el producto punto, que también comentamos que se puede llamar producto escalar de dos vectores, y el producto punto de dos vectores de tres dimensiones corresponde a la suma de la multiplicación de cada una de sus componentes, y es muy importante saber que el resultado siempre será un escalar, es decir, un número. Vamos a definir esto a través de un ejemplo. Nos piden encontrar el producto escalar o producto punto de los vectores que vemos en pantalla, el vector A y el vector B. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es representar los vectores en su notación cartesiana. Ya habíamos revisado que la notación cartesiana corresponde a colocar entre paréntesis, que pueden ser circulares o triangulares, el valor de cada una de las componentes. En el caso del vector A, estas corresponden a menos 1, 1 y menos 3. Y en el caso del vector B, 2, 3 y 1. Una vez que tenemos esta notación cartesiana, es conveniente porque es más sencillo de visualizar que tenemos que multiplicar cada una de las componentes y sumar los resultados. Es decir, multiplicar la componente y del vector A por la componente y del vector B. Veamos cómo funciona esto. La componente y del vector A es menos 1 y la componente y del vector B es 2. Si hacemos la multiplicación de menos 1 y 2, tenemos como resultado menos 2. De forma análoga, hacemos la multiplicación de la componente J del vector A, que en este caso es 1, y de la componente J del vector B, que en este caso es 3. 1 por 3 es 3. Y por último, hacemos lo mismo con la componente K de cada uno de los vectores, menos 3 por 1, y nos da menos 3. Si estos tres resultados los sumamos, menos 2 más 3 menos 3, obtenemos el resultado final, que como ya habíamos mencionado, corresponde a un escalar, un número que en este caso es menos 2 y es el resultado de hacer el producto punto de los vectores A y B. Veamos un segundo ejemplo. En este caso nos dan dos vectores nuevamente con tres componentes. Como paso número 1, colocamos la notación cartesiana de cada uno de ellos. En este caso, 1,2,3 para el vector A y menos 1,2,1 para el vector B. Si hacemos la multiplicación de cada una de sus componentes y los sumamos, en este caso obtenemos 1 por menos 1 igual a menos 1, 2 por 2 igual a 4 y 3 por 1 igual a 3. Y si hacemos esta suma, menos 1 más 4 más 3, obtenemos 6 como valor, como resultado del producto escalar de estos vectores. Bien, vamos a ver el segundo tipo de operación, que en este caso es el producto cruz o producto vectorial de dos vectores. Esta operación es exclusiva de vectores en tres dimensiones, es decir, vectores que se encuentran en R3, y siempre da como resultado un vector que será perpendicular al plano que forman los dos vectores que se están multiplicando. En este caso, yo voy a enseñar un procedimiento que a mi parecer es el más didáctico. No es el único que existe. Se pueden encontrar algunos otros métodos en la literatura, pero yo creo que este es muy sencillo de aplicar y de entender. Veamos cómo funciona. Dice, encuentre el producto cruz de los vectores A, cruz B. En este caso, cada uno de los vectores tiene tres componentes nuevamente, y J y K.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver este problema? Con la ayuda de las coordenadas cartesianas, es decir, lo que veíamos en la lámina anterior, colocar entre paréntesis circulares o triangulares cada uno de los valores de las componentes. Por ejemplo, para el vector A sería 1,1,3 y para el vector B sería 2,3,1. Generamos la siguiente matriz. En el renglón superior colocamos las tres componentes del vector A, 1, 1 y 3. Y vamos a duplicar las componentes I y J para que nos queden 5 valores en el renglón superior. Haremos lo mismo con el vector B, pero en el renglón inferior. Colocaremos 2, 3 y 1, que son las componentes originales, y vamos a duplicar las componentes I y J. Ya que tenemos generada esta matriz, vamos a hacer multiplicaciones de la siguiente forma. Para cada vector unitario vamos a multiplicar en diagonal, de izquierda a derecha, siendo positivo, y de derecha a izquierda, siendo negativo. Y vamos a sumar ambos valores. Veamos cómo funciona esto. Colocamos aquí abajo nuevamente la matriz, y en el caso de la componente I, tenemos una multiplicación que, como ya dije, de izquierda a derecha será positiva, y tenemos otra multiplicación de derecha a izquierda que será negativa. Esto es 1 por 1, positivo, y 3 por 3, negativo. Si hacemos estas multiplicaciones y la operación que corresponde al signo es 1 por 1, menos 9, esto es igual a menos 8i. Vamos a hacer algo similar con la componente J. Nuevamente tenemos una multiplicación que va de izquierda a derecha positiva, en este caso 3 por 2, y otra multiplicación que va de derecha a izquierda negativa, en este caso 1 por 1. 3 por 2 menos 1 por 1 va a ser igual a 5, y ese será el valor de la componente J. Por último, para la componente K, encontramos la multiplicación de izquierda a derecha, 1 por 3, y la multiplicación de derecha a izquierda, 2 por 1, y las colocamos de esta forma. Nos queda 1 por 3 menos 2 por 1 es igual a 1, por lo tanto es el valor de K. Y listo. Una vez que hemos hecho esto, el resultado será únicamente juntar las tres componentes. De esta forma, el producto cruz entre A y B será igual a menos 8i más 5j más K. Veamos otro ejemplo. Nos piden encontrar el producto cruz de estos dos vectores. Aquí tenemos dos nuevas particularidades. En el ejercicio anterior teníamos únicamente valores positivos y aquí introducimos uno negativo. En el vector A tenemos menos 2K. También tenemos que notar que en el vector B no tenemos componente J. Siempre que tengamos la ausencia de una componente, la vamos a colocar con valor 0. Veamos entonces cómo funciona esto. Nuevamente, como paso número 1, con la ayuda de las coordenadas cartesianas, generamos la misma matriz, colocando en la parte superior el valor del vector A. La componente I, que es 1, la componente J, que es 2, y la componente K, que es menos 2. Vamos a duplicar los valores de la componente I y de la componente J, y posteriormente en el renglón de abajo vamos a colocar los valores del vector B. El valor de la componente I es 3, y como lo había mencionado, como no tenemos componente J, vamos a colocar un 0. En la componente K colocamos 1, y posteriormente duplicamos los valores de las componentes I y J. Ya que tenemos esta matriz, vamos a multiplicar en diagonal y a sumar los valores de las multiplicaciones. Nuevamente, coloco aquí la matriz y empezamos con las multiplicaciones de la componente I. De izquierda a derecha, 2 por 1, positivo. Y de derecha a izquierda, menos 2 por 0, negativo. En este caso, la segunda multiplicación se anula porque es por 0. Y nos queda únicamente 2 por 1, o sea, 2i. Continuamos con la multiplicación de la componente J. En este caso, menos 2 por 3, positivo. Esto va a dar menos 6.
y 1 por 1 negativo, o sea, menos 1, menos 6, menos 1 va a ser igual al valor de menos 7J. Muy bien, y por último, las multiplicaciones de K. Tenemos 1 por 0 positivo, se va a anular porque es una multiplicación por 0, y 3 por 2 negativo, que nos va a dar menos 6. Entonces, ya que tenemos estas tres componentes, nuevamente las juntamos para obtener el valor final y decimos que la multiplicación o producto cruz entre el vector A y el vector B va a ser igual a 2i menos 7j menos 6k. Vamos a ver un último ejemplo y nos piden multiplicar el vector A, que es 10i, y el vector B, que es 30j. Nuevamente hay que colocar los valores de 0 donde no tengamos componentes. Por ejemplo, en el vector A, que colocamos en la parte superior de la matriz, no tenemos componente en J y en K. Entonces colocamos 0. Y en el vector B no tenemos componente I ni K. También les colocamos 0. Hacemos la duplicidad de las componentes I y J y nuevamente procedemos a hacer la multiplicación. En este caso, los valores de la diagonal positiva de la componente I es 0, 0 por 0. Y la componente negativa es 30 por 0. Entonces, el resultado no tendrá componente de I porque es 0 por I. Veamos qué pasa con J. La multiplicación diagonal positiva también es 0 por 0. Y la multiplicación diagonal negativa también es 0, 10 por 0. Entonces, el resultado tampoco tendrá componente en J. Y por último, la multiplicación de la componente K, la diagonal positiva es 10 por 30 y la diagonal negativa es 0 por 0. Listo, tenemos 300K. Entonces, el resultado será únicamente este último. Y con esto queremos hacer énfasis en la definición que teníamos del producto cruz. Es decir, que si tenemos un vector que únicamente tenga componente en X o el vector unitario Y, si tenemos otro vector que solamente tiene componente en Y o vector unitario J, el resultado es un vector que es perpendicular a ese plano. Es decir, tenemos un vector en X y un vector en Y, el resultado es un vector perpendicular que corresponde al eje Z. Por eso el resultado únicamente tiene componente en K y en este caso el resultado es 300K.